Buenas tardes, mis queridos estudiantes de 11 grado. Les habla la docente de tecnología, Jessica Marrugo. Voy a hacerles una pequeña explicación sobre la guía, que pues ya la clase pasó, pero sé que algunos no se pudieron conectar y algunos de los que se conectaron de pronto no les quedó muy clara, entonces voy a tratar de darles otra explicación. La guía trata de resolución de algoritmos. Esta explicación va a ser un poco breve. La idea es que comprendan cómo hacer los algoritmos. Bueno, acá tenemos unos conocimientos previos que son unos videos. Tenemos qué es un algoritmo. Un algoritmo es una secuencia lógica y finita de pasos que permite solucionar un problema o cumplir un objetivo. Hay dos tipos de algoritmos. Están los convencionales, que son los que usamos diariamente para hacer las cosas, por ejemplo, una receta de cocina, la manera de llegar a una dirección, todos esos pasos que seguimos, que nos dan y nosotros seguimos al pie de la letra, son algoritmos convencionales. Los computacionales ya es lo que tiene que ver con programación, ya cuando se va a hacer se va a diseñar un programa, un software, y aquí trabajaremos los más básicos. El pseudocódigo, se habla de pseudocódigo y de diagrama de flujo. El pseudocódigo es un lenguaje parecido al de nosotros. Cuando nosotros comenzamos a decir los pasos de la manera más comprensible al castellano, por ejemplo, como se dice aquí, ingresa el primer número, ingresa el segundo número, se escribe esto, se lee esto, se hace este proceso. Eso es pseudocódigo. O sea, es como si fuera un código de programación, pero falso. ¿Por qué falso? Porque en sí no es un código, sino que es nuestro lenguaje normal. Y el diagrama de flujo es ese pseudocódigo, esos pasos que se siguen, pero en unos símbolos. Los signos que se utilizan para avisarle al computador qué va a hacer son estos. La cruz es la suma, uno le dice que sume, con un guión uno le dice que reste, con un asterisco le dice que multiplique, con un slash uno le dice que divida. Esto significa mayor que o mayor igual que, menor igual que. Para hacer los diagramas de flujo, se utilizan algunos símbolos como el óvalo para colocar el inicio y el final, la línea de flujo para conectar un símbolo con otro, entradas y salidas para mostrar los mensajes que queremos, el proceso, que es lo que hace el computador internamente, y la decisión se mete en un rombo por si se va a tomar una decisión dentro del programa que estamos haciendo. Aquí hay un pequeño ejemplo. Los algoritmos se utilizan cuando queremos hacer un programa de computador. Primero lo hacemos escrito, así con nuestro lenguaje normal, para después pasarlo a un lenguaje de programación. Aquí les puse un ejemplo. Hay un inicio, hay un dato de entrada, hay otro dato de entrada, hay un proceso y hay una salida, y indispensable que haya un final. Indispensable que es el inicio y el final. Bueno, creo que hasta ahí vamos bien. Acá hay un ejemplo de un algoritmo computacional, que son los que les voy a pedir en las actividades más adelante. Entonces aquí hay un ejemplo. ¿Qué les dije que era indispensable? Que hubiera un inicio. Entonces al principio siempre se va a escribir inicio, o solo con escribir el título ya se supone que es un inicio. Por ejemplo aquí, ejemplo 2, algoritmo computacional. Este es un ejemplo. Bueno, abrimos con inicio. La primera frase que yo quiero que el computador me muestre es esta. Ingrese primer número. ¿Cómo le digo al computador que me muestre esa frase? Con este código. Se supone que esto sería un código de programación, pero con las palabras de nosotros, o sea, en pseudocódigo, lo digo a manera de escriba. Para que él me guarde la información que vamos a ingresar en una variable, yo le doy este código. En sí, eso sería un código de programación, pero pasándolo al lenguaje de nosotros sería lea. ¿Dónde voy a guardar esa información? En una variable. ¿En cuál variable? La que yo quiera asignarle. Yo le coloqué la X. Después dice escriba
le estamos dando la orden de que pida el siguiente número. Entonces va a aparecer un mensaje con esta frase. Lea el siguiente número, lo vamos a guardar en esta variable que yo la llamé Y. Internamente, ¿qué hace el computador? Nosotros, obviamente, para que él sepa qué tiene que hacer, nosotros acomodamos las variables aquí. ¿Qué quiero yo? Que sume las variables. ¿Cuáles variables va a sumar? Va a sumar la primera, que es X, y la segunda, que es Y. Y el resultado de eso, le estoy dando la orden con este igual, que me lo guarde en Z. Entonces, al final yo quiero que él muestre un mensaje que diga, escriba, el resultado es, o sea, que muestre un mensaje y que me muestre aquí lo que está guardado. Acá el resultado lo guardamos en Z, o sea que aquí va a mostrar el resultado que tiene Z. Y fin. De esa manera sencillita sería elaborar un algoritmo que se los voy a mostrar acá de una manera más específica, ya como si estuviéramos programando. Bueno, la actividad 1 es literal, o sea, leer lo que dice la guía, consultar si necesita consultar y responder las preguntas. En el cuaderno lo van a responder. Todo lo van a hacer en el cuaderno. ¿Qué es un algoritmo? ¿Cuáles son los tipos de algoritmo? ¿Qué es el pseudocódigo? Eso está literal aquí en la guía y también lo pueden consultar si así lo desean. La actividad 2 son algoritmos convencionales. Ustedes me van a dar un ejemplo de lo que harían en este caso. Ir al colegio, o sea, los pasos que ustedes siguen para ir al colegio, los pasos específicos y correctos. Cocinar un arroz y comprar un pantalón. Los pasos que ustedes siguen para hacer estas actividades. En la actividad 3 ya van a hacer los algoritmos en pseudocódigo. Como les dije, el pseudocódigo es el lenguaje que nosotros usamos normalmente. Así como ya les había explicado. Este es el algoritmo, es parecido al algoritmo anterior que les había explicado. Entonces, aquí yo les estoy explicando la primera actividad, el primer algoritmo de la actividad 3. Que se los voy a mostrar por acá. ¿Qué es un algoritmo? Es como si fuéramos a programar algo que nos están pidiendo. Entonces yo aquí, en este primer algoritmo, yo les estoy pidiendo que el computador diga que ingrese dos números y que dé como resultado la suma y la multiplicación de esos números ingresados. Entonces ustedes en el cuaderno, ¿qué van a hacer? Van a escribir los pasos necesarios para que el computador haga ese proceso. Aquí les voy a dar un ejemplo. Algoritmo. Vamos a colocarle título primer punto. Listo. Entonces, ¿qué vendría después? Que hay que decirle al computador que haga, que pida uno de los números con el que vamos a hacer las operaciones, porque él no va a saber entonces con cuál número se van a hacer las operaciones. Listo, entonces yo le estoy diciendo aquí al computador. Le estoy diciendo, pide que la persona ingrese el primer número. Listo. Ya ahí él va a mostrar esa palabra que está dentro de las comillas, la va a mostrar en pantalla. Entonces, listo, a nosotros nos sale el pantallazo. ¿Qué digita el primer número? Bueno, nosotros digitamos el primer número, ¿verdad? Pero entonces él tiene que guardarlo en una parte de la memoria. ¿Dónde lo va a guardar? Yo quiero que ese número lo guarde en una variable que se llame A. Listo, ya el computador está mostrando que ingresa un número y ya le estamos diciendo dónde lo va a guardar. Entonces, ahora, ¿qué hace? ¿Qué le pedimos
¿Qué le decimos al computador? ¿Qué le programamos? Lo programamos para que él pida un segundo número. Miren, digite un segundo número. Entonces ese otro número también tiene que guardarse en una variable diferente. Ya no puede ser A, sino que lo vamos a guardar en B. Listo. Entonces, ahora, con estos dos datos que piden aquí, el problema, estamos resolviendo un problema. El problema dice que sumemos y multipliquemos y mostremos esos resultados. Entonces, para la suma y para la multiplicación se necesitan mínimo dos números, ya los tenemos. Ahora vendría el proceso. Yo quiero que este proceso se me guarde en aquí. Yo quiero que el proceso, lo que voy a hacer acá, lo vamos a guardar aquí. Listo. Entonces, esa es en la suma. En la multiplicación, perdón, esta es la suma. En la multiplicación, yo quiero que este proceso lo guarde aquí en esta variable. Y como resultado, entonces ya él hizo el primer proceso, ya hizo el segundo proceso. Entonces, ¿ahora qué? Ahora vamos a mostrar los resultados que él nos dio. ¿Qué le estamos diciendo? Muestra en pantalla esos resultados. Pero ¿cuál resultado va a mostrar? ¿Dónde se guardaron? Se guardaron en estas dos variables. En sum y en mul. Entonces, los resultados de la suma y la multiplicación es, y le decimos que muestre la primera variable y la segunda variable. Ya se supone que ya programamos el computador para que resuelva ese problema. Vamos a ver si es verdad. Miren cómo, vamos a suponer que esto es un lenguaje de programación. Este es pseudocódigo, pero vamos a suponer que es un lenguaje de programación. Entonces, yo le doy a ejecutar al programa que ya hice y miren cómo lo va a ejecutar. Ahí me está pidiendo esto. Vamos a hacerlo paso a paso. Listo, aquí abrió. Entonces, ya aquí pidió que digite un número. Yo digito aquí un número y lo va a guardar en A. Enter. Entonces ahora me muestra lo que yo escribí aquí en rojo. Que digite un segundo número. Yo voy a digitar un segundo número, le doy Enter y él lo guarda en B. Ahí está haciendo el proceso solo. Y me está mostrando un resultado. Resultado de la multiplicación de la suma y la multiplicación es 2 más 3, 5 y 2 por 3, 6. Ahí están los resultados. Entonces, así a eso me refiero. ¿Qué van a escribir ustedes? Ustedes en el cuaderno van a escribir este algoritmo. ¿Cómo se hace el algoritmo para que resuelva los problemas que yo les estoy pidiendo en esta parte, en la actividad 1? Así debe quedar en el cuaderno. Parecido. Entonces ya acá no van a hacer la suma de un número, sino que muestra el área de un triángulo. ¿Qué necesitan para mostrar el área de un triángulo? Cuánto es la base y cuánto es la altura. Eso es lo que le van a pedir al usuario. Y así sucesivamente con los otros algoritmos. En la actividad 4 van a ser los mismos algoritmos, pero ya metidos dentro de los símbolos que les había comentado, que son estos. Dentro de estos símbolos.
Esa es la actividad 4, la misma 3, pero dentro de esos símbolos. Que por